Nacional, precisamente el punto que hemos estado expresando de manera constante es que apostarle al paradigma de militarizar la seguridad pública no es precisamente una estrategia que ha funcionado desde hace 16 años. Tanto la administración actual en el gobierno como las pasadas en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, apostarle al paradigma militarizante no ha beneficiado a la seguridad pública en México, y también lo que hemos visto es que ha aumentado la violencia en el país. Y no solo eso, sino que además han aumentado las violaciones graves a derechos humanos, particularmente cuando vemos los números que arroja la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de tortura, desaparición forzada, privación ilegal de la vida o ejecuciones extrajudiciales. Son las formas en las que vemos con preocupación que apostarle al paradigma militarizante de la seguridad pública no viene a solucionar el problema de seguridad en el país. Pero es la vía, el camino, porque vemos que ahora son 6,000 elementos más en la Ciudad de México para vigilar particularmente el metro, en contraste con lo que está sucediendo en otros países azotados por la violencia. ¿Dónde está esa labor de inteligencia, si es que se está desarrollando en México, para determinar qué es lo que realmente sucede? Si es combate a la corrupción, mejor preparación de los elementos de los cuerpos de seguridad, por supuesto el perfilamiento, el combate a la corrupción, o hacia dónde debería de dirigirse este camino si es que se quiere reducir la violencia. Vemos dos vías particularmente. La primera, que tiene que ser con el fortalecimiento de las corporaciones civiles. Repetimos que las Fuerzas Armadas, desde Amnistía Internacional, lo que vemos es que las Fuerzas Armadas no tendrían que estar haciendo labores específicamente de seguridad pública que le corresponderían a las corporaciones civiles en el país. Y por el otro lado, precisamente una de nuestras preguntas de manera constante a la jefa de gobierno es que nos pueda informar por cuánto tiempo va a estar la Guardia Nacional en el metro, qué labores va a hacer, cómo esto se relaciona con las fallas que está teniendo el metro. Y esto lo preguntamos de manera genuina para saber cuál es la participación de la Guardia Nacional, qué sentido tiene que esté en el metro, porque no vemos que eso solucione las deficiencias que ha venido arrastrando por años en materia de inversión presupuestal o de designación para mantenimiento, porque vemos que la Guardia Nacional está ahí como un ámbito de vigilancia, pero no como un ámbito de cuidado, como un ámbito de mantenimiento, y que por sí misma no es posible que detenga los accidentes que suceden por falta de mantenimiento. Pudieran tal vez contribuir en otras cosas, pero particularmente en la forma en la que el metro está mostrando las fallas, no nos parece que sea la vía, y por eso también le estamos preguntando a la jefa de gobierno cómo es que la Guardia Nacional está contribuyendo a reducir esas fallas y esos accidentes, y por cuánto tiempo los va a mantener en las instalaciones del metro. ¿A qué se refieren con que atenta al principio de excepcionalidad y las alertas en comparación con otros países para tener dimensión de lo que está pasando, para tal vez incluso apretar el botón de alerta en los ciudadanos de este camino para normalizar la militarización en el país? Muchas gracias por tu pregunta, Yuli, porque precisamente vemos que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Alvarado, lo que comenta es que las Fuerzas Armadas solo pueden salir de sus actividades de seguridad o pueden participar en actividades de seguridad pública siempre y cuando cumplan con diferentes parámetros. Y esto tiene que ser que sea fiscalizada, que sea regulada, que sea excepcional y que sea extraordinaria. Y precisamente en este ámbito de la excepcionalidad y que sea extraordinaria es que nos damos cuenta que no hay elementos para decir que esto tendría que ser de manera permanente. Vemos con preocupación que cuando la jefa de gobierno anuncia esto con el mismo día y que el mismo día se aprueba y se implementa, vemos que no hay un proceso en donde la ciudadanía sea informada por cuánto tiempo, cómo va a participar la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas en este resguardo del metro. Y al final del día también suele ser un mecanismo que nos parece intimidante, que nos parece un mecanismo de control, sobre todo porque no debería ser normal que las personas que se trasladan en la Ciudad de México por la vía del metro vean a Fuerzas Armadas en su trayecto de a su casa a sus trabajos. Entonces vemos con preocupación que eso
empiece a normalizarse que veamos a la Guardia Nacional o a las Fuerzas Armadas en nuestros traslados del día a día, porque no tendría que ser. La verdad es que eso creo que tensiona a las personas que de por sí ya movilizarse en esta ciudad es estresante. Añadirle la tensión psicológica de que esté un personal de la Guardia Nacional, que además hemos visto que en algunas ocasiones no vienen identificados con el uniforme adecuado, nos parece también preocupante porque al final del día no es posible, en caso de que haya una violación a derechos humanos o alguna detención arbitraria, no va a ser posible ubicarles para saber con qué número de registro está la persona que está deteniendo a quien está manifestándose, y también no sabemos si es de la Guardia Nacional o pertenece a alguna otra corporación. Hoy es un mecanismo intimidante y de control en el metro que puede trasladarse fácilmente después a escuelas, universidades, iglesias, es decir, al ámbito público, la sensación de civilidad de cualquier ciudadano en el mundo, no solamente en México, pero que de alguna manera es una manera de control permanente, sutil, que empezó en el metro y que podría extenderse a otras áreas privadas de la ciudadanía. Sí, desde Amnistía Internacional lo que vemos es que puede ser un mecanismo de control sutil y simbólico, pero que además no solo es simbólico, sino que de manera estructural, si bien los otros gobiernos anteriores en los sexenios le apostaron a un paradigma militarizante, este gobierno lo que sí hizo es formalizarlo también por la vía jurídica. Entonces ya no solo es la tensión psicológica, sino que estructuralmente en las leyes de nuestro país está siendo aceptado que la Guardia Nacional haga labores de seguridad pública. Y esto también es preocupante porque hemos visto cómo se le han delegado otras acciones que van más allá de sus funciones, como la administración del aeropuerto, como el control de aduanas. Y vemos ahora también que el hecho de que estén dando seguridad pública en el metro, cuando podrían apostarle a la seguridad civil, es muy preocupante que tengamos que acostumbrarnos a ver a las Fuerzas Armadas en las calles. Por último, para contribuir, el discurso del gobierno federal es que la gente se siente segura cuando ve a la Guardia Nacional, que es un mandato de la gente. ¿Cómo se puede construir democracia, fortaleza del Estado, cuando en la propia construcción institucional de la seguridad se violan estos parámetros, como bien comentabas, y por el contrario va hacia un camino que es hacia la militarización, más que a la seguridad del ciudadano, es hacia la militarización? ¿Cómo construir democracia o no permitir que se deteriore como en otros países? Me parece que hay dos figuras aquí. La percepción, que muchas personas podemos percibir de manera distinta las cosas, y la realidad. Mientras que hay una percepción de seguridad de algunas personas de que la Guardia Nacional esté haciendo labores de seguridad pública, vemos que en la realidad eso no ha detenido los accidentes. El fin de semana prácticamente en una de las líneas del metro hubo una separación de vagones y puede verse en las fotografías cómo la persona de la Guardia Nacional está tomando fotografía precisamente del accidente y no hubo una manera preventiva de ver o de reportar o de hacer como de evitar ese accidente. Entonces vemos que en materia de percepción podemos creer que las cosas son distintas, pero la realidad nos está arrojando el hecho de que los accidentes posiblemente vienen de otra fuente, posiblemente vienen de la falta de mantenimiento, posiblemente vienen de la falta de designación presupuestal y de una estrategia de largo alcance, porque el metro de la Ciudad de México también es un transporte que genera identidad en quienes lo usamos, que por muchos años ha movido a millones de personas, y precisamente el metro es una pieza clave de la movilidad en la Ciudad de México y es muy importante que nos acostumbremos a usarlo y que nos sintamos seguros, seguras y segures en ese espacio, porque no es posible que, repito, veamos a la Guardia Nacional o a las Fuerzas Armadas en nuestro trayecto cotidiano. No debería ser normal Sí, precisamente ver a militares en las calles y claro. más en nuestra vida mucho más común. Maestro Andrés Pacheco, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Muchas gracias, que tenga bonita noche. Igualmente, hasta luego. Sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos y en nuestras redes sociales. Vamos a cambiar de tema. Las élites se citan en Davos, aún con guerra en Ucrania y temores de recesión en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, que podría afectar a México. Arranca la edición número